Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Hace unos días, en el marco de lo que viene sucediendo en el conflicto entre Israel y la agrupación Hamas, pues ha sucedido una cantidad de hechos y de análisis, y uno de ellos proviene del profesor Juan Gabriel Gómez Alvarelo, profesor asociado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, quien publicó un artículo en el periódico El Espectador titulado La Franja de Gaza, ¿hasta dónde va la legítima defensa? Y hemos invitado al profesor Juan Gabriel Gómez para que nos acompañe para hablar de este artículo. Profesor Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Profesor Patiño, el gusto es mío, estoy muy contento de estar nuevamente acá en Punto Crítico, acompañado de usted y quiero darle un saludo muy cordial a la audiencia. Profesor Gómez Alvarelo, quiero arrancar, usted arranca su artículo publicado el 31 de octubre de este año en el periódico El Espectador, arranca afirmando que si uno se pone en los zapatos de Israel, aunque sea por un solo momento, comprende el asunto o la necesidad, incluso la obligación de la legítima defensa, como han dicho algunas personas, pero luego hay todo un debate sobre si sobre Israel ha sobrepasado o no la legítima defensa en ese tipo de acciones. ¿Qué está pasando desde su perspectiva y desde la perspectiva del derecho internacional en el conflicto entre Israel y Hamas? Yo creo que lo que está pasando es que estamos viendo día a día la expresión de la corrupción de la dirigencia de Israel. Una corrupción que ha sido el resultado de la ocupación de los territorios palestinos durante muchísimo tiempo y de la falta de disposición de encontrar una solución negociada con ese pueblo palestino. Después del fracaso de las negociaciones de Camp David, de la Segunda Intifada, después de la ocupación de Cisjordania en el marco de la guerra contra el terror que había lanzado los Estados Unidos, bajo el amparo de esa guerra contra el terror, Ariel Sharon desplegó una gran ofensiva en Cisjordania. Luego vinieron unas ofensivas de Hamas. Esta no es la primera, esta es hasta ahora la última. Y lo que hemos visto durante todo este tiempo es la consolidación de una actitud en la dirigencia de Israel de humillación hacia el pueblo palestino, de considerar al pueblo palestino un pueblo derrotado y, en segundo lugar, en la indulgencia de la dirigencia israelí hacia la crueldad ejercida sobre el pueblo palestino. Nada de lo anterior justifica, y no quiero que mis palabras sean interpretadas como una justificación del terrorismo por parte de Hamas. Eso tiene que quedarle muy claro a la audiencia. Lo que hizo Hamas el 7 de octubre fue un vil ataque contra personas civiles y que mantenga secuestradas, que haya tomado como rehenes a muchas personas. Eso es una gravísima violación al derecho internacional humanitario. Pero lo que hemos visto después es realmente horripilante. Aquí hay dos preguntas que de entrada es importante aclarar. Usted ya lo ha dicho, no se justifica de ninguna manera el ataque de Hamas el 7 de octubre y el saldo de muertos y secuestrados que supera los 1.400 israelíes, pero hay también un debate que viene de la OLP, de Mahmoud Abbas, de Al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Hamas representa a la sociedad palestina? ¿Usted cómo lo ve? Representa un sector de la sociedad palestina, no tengo la menor duda alguna. Y es cuando hay una población que ha sido sometida a la humillación y a la crueldad, como sucede con la población de la Franja de Gaza, cuando las personas han sido desposeídas de todos los elementos que hacen una vida digna, es inevitable que muchas de esas personas sientan que la única opción que les queda es la lucha violenta contra el opresor. Eso lo hemos visto en muchos otros lugares del mundo. De manera, nada de esto significa una patente de corso, un cheque en blanco. Pero yo creo que si uno no se pone en los zapatos de los palestinos que viven en Gaza y que apoyan a Hamas, no vamos a poder comprender y no vamos a poder encontrar una solución política a este conflicto.
Ahí viene otra pregunta. ¿Ha faltado liderazgo de la élite palestina también, digamos, para responder de manera más adecuada, no solo ahora, en los últimos 20 años, sino incluso desde el inicio mismo del conflicto, para responder de manera más adecuada a esta circunstancia? Totalmente de acuerdo con el planteamiento que está encerrado en su pregunta. Lo que tenemos en la dirigencia palestina es también una dirigencia corrupta, porque es una dirigencia que en el caso de Cisjordania, donde está la autoridad palestina, donde está Mahmoud Abbas, es una dirigencia que no ha estado interesada en la rotación del poder. Lo que tenemos es una rosca en torno al señor Mahmoud Abbas, una rosca que es acusada de muchísima corrupción, una rosca que se complace en colaborar con las autoridades israelíes, pero al mismo tiempo, cuando tiene la oportunidad, como lo hizo Mahmoud Abbas en China, sale a dar unas declaraciones claramente antisemitas. Tiene que haber una renovación del liderazgo de la sociedad palestina. El tema es, en este momento, en el contexto de toda la agresión desplegada inicialmente por Hamas y ahora por Israel, ¿cómo podría la sociedad palestina renovar ese liderazgo? Realmente son unas condiciones muy difíciles. No obstante, hay una gran población palestina en el exilio, hay muchos palestinos en Israel también, en Cisjordania. El tema es que la comunidad internacional, los Estados Unidos, la Unión Europea, realmente no han hecho suficientes esfuerzos para presionar a esa autoridad palestina para que haya una renovación de su liderazgo. Volvamos al ataque del 7 de octubre. Cuando estamos grabando este programa, ya ha pasado un mes de este ataque y un mes de las operaciones israelíes. Y las cifras, según algunas fuentes, no necesariamente corroboradas, digamos, de manera contundente, pero las cifras provienen de las autoridades de Hamas en Gaza o incluso de algunas fuentes de Naciones Unidas y dicen que hemos sobrepasado los 10.000 muertos dentro de Gaza, que incluye a milicianos de Hamas, pero también a civiles, entre los que hay niños, mujeres, ancianos, hombres en edad adulta. ¿Cómo entender este contexto de semejante condición tan fuerte de respuesta de Israel a Hamas y a la Franja de Gaza? Las acciones de Israel las podemos ver en un amplio contexto, y es el contexto de una doctrina militar que surge poco antes de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de las aeronaves. Y es la idea de que los bombardeos sobre áreas civiles van a romper la voluntad de resistencia del pueblo que apoya las fuerzas enemigas. Entonces, atacar objetivos civiles es perfectamente legítimo. Lo hicieron los británicos y los estadounidenses de una forma inmisericordia en Europa. El caso emblemático es, en primer lugar, la ciudad de Hamburgo, en segundo lugar, la ciudad de Dresden, Hamburgo en 1943, Dresden en enero de 1945 y sin duda alguna los bombardeos a las ciudades japonesas en 1945, los bombardeos a Yokohama, a Tokio, en fin. Fueron bombardeos inmisericordes, hechos con la convicción que tenían las fuerzas aliadas en ese momento de que atacar objetivos civiles, como lo habían hecho los alemanes también, al atacar primero Guernica. Guernica es el punto de partida de estos ataques contra la población civil, luego la famosa Legión Cóndor, que estaba al servicio de las fuerzas nacionalistas de Francisco Franco, y luego los ataques sobre Londres. Después vinieron los ataques de los aliados. Esos ataques de los aliados tenían como presupuesto esta doctrina, la doctrina de que bombardear objetivos civiles contribuye a debilitar la voluntad de resistencia. Eso es lo que está haciendo Israel. Y en buena medida, cuando vemos al señor Sunak y al señor Joe Biden guardando silencio frente a estas atrocidades que está cometiendo Israel, podemos decir que lo hacen porque ellos también han guardado silencio
frente a las atrocidades que cometieron las fuerzas de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Y no solo durante la Segunda Guerra Mundial, podemos pensar en las guerras que siguieron después, la forma en la cual fue devastada Corea del Norte, donde se arrojaron en ese pequeño lugar del mundo más bombas que todas las bombas que fueron arrojadas en Europa, o el uso sistemático de napalm en Vietnam, o la destrucción de muchos bienes civiles en la guerra de Irak. Podemos entonces ubicar las acciones de Israel en ese contexto. Esto nos pone en una situación importante, esta doctrina militar frente a la legítima defensa. ¿Cómo se compensa una cosa frente a la otra? Y si esto empieza entonces a bordear, como han dicho observadores de Naciones Unidas, la posibilidad de un genocidio o la posibilidad de un crimen, de crímenes de guerra a gran escala. Hay dos pilares fundamentales en el derecho internacional humanitario. Uno es la distinción entre civiles y combatientes y el otro es el principio de proporcionalidad. Los civiles están involucrados en el conflicto armado de muchas maneras. Es muy difícil pensar en que haya civiles que no simpaticen con una de las partes en el conflicto, que les presten apoyo. No obstante, la doctrina del derecho internacional humanitario es muy clara en el sentido de establecer que un civil no pierde su condición por el hecho de expresar apoyo, simpatía a una de las partes. La pierde la inmunidad de civil cuando toma parte en las hostilidades. Es francamente horripilante, como lo decía anteriormente, ver cómo mujeres y niños que no han tomado parte en las hostilidades han sido convertidos en blanco de los ataques de Israel. Israel no distingue. Israel está realizando operaciones con las cuales procura debilitar la voluntad de lucha de la población en Gaza, para que esa población le diga a Hamás, fuera de aquí, no los apoyamos más, cuando la lección que hemos aprendido de la historia reciente es que esa población, como ocurrió en Hamburgo, como ocurrió en Dresden, como ocurrió en Tokio, en Yokohama, en lugar de disminuir su voluntad de resistencia, lo que hace es aumentar esa voluntad. Encontrar que encerrados en un callejón, lo único que queda es resistir. Entonces, lo que tenemos es, desde un punto de vista militar, unas acciones que realmente están lejos de conseguir su objetivo y desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, graves crímenes. Y crímenes que sí podemos llamar genocidio. ¿En qué sentido? En que dentro de la dirigencia israelí hay un amplio grupo de personas que está convencida que el destino de Israel es construir el gran Israel, Eretz Israel. Eretz Israel es la promesa de la tierra prometida para el pueblo judío, expulsando de el territorio de Israel a todas las personas que profesan una fe distinta o marginándolas lo suficiente como para que tengan que subordinarse y aceptar que lo que hay ahí es un Estado judío que no reconoce la identidad de nadie más. Abolir la identidad del pueblo palestino. Eso es lo que quiere una parte de la dirigencia judía. Y por ese crimen de genocidio es necesario que muchas personas que consideramos que el Estado de Israel tiene que seguir existiendo como la expresión de la voluntad del pueblo judío de tener una unidad política que preserve el legado cultural y la identidad del pueblo judío, pero también tiene que haber un Estado palestino que preserve la identidad y el legado del pueblo de Palestina. Varias preguntas aquí en este asunto. Es que, por un lado, habría que recordar que Israel surge como un Estado sionista socialista con la dirigencia de David Ben-Gurión, y en el 1977 hay un cambio de régimen, de idea política, con la llegada de Menachem Begin y la llegada de la derecha conservadora a la dirigencia política, que su máxima expresión viene con Benjamín Netanyahu. Ahí hay, digamos, esa idea de convertir a Israel en un Estado no confesional a un Estado básicamente judío.
Es una conversión importante que tiene que ver con eso que usted está diciendo de la perspectiva de Eretz Israel. Y luego el asunto de cuál es el territorio realmente que pertenecería o no pertenece a Israel y la incapacidad palestina para posicionarse frente a una respuesta política mucho más adecuada. ¿Cuáles son los mecanismos? Y esto nos llevaría a la pregunta sobre la salida a este conflicto, pero se la quiero dejar ahí planteada porque es que, sin abandonar todavía la estrategia de defensa o legítima defensa, resulta que hemos descubierto en las últimas semanas que es que la dirigencia de Hamas no vive en Palestina, ni vive en Gaza, ni en Cisjordania, sino que vive en Qatar, claramente protegidos por el régimen de Qatar. ¿Cómo entender la eficacia o no de esa respuesta? Sería muy difícil en este momento aventurar cuál podría ser la solución política. Yo cuando miro la situación pienso que todavía hay un camino muy largo por recorrer, porque en línea con la descripción que usted ha hecho, tendríamos que agregar que en el periodo reciente, luego de la caída del muro de Berlín, Israel ha recibido el influjo de una gran inmigración proveniente de Rusia, de personas que han adoptado el punto de vista extremista de que el territorio de Israel le pertenece exclusivamente al pueblo judío y que todas las personas que no comparten la fe judía finalmente tendrían que ser expulsadas de ese territorio. Eso se ha visto en las reacciones de distintos parlamentarios frente a los parlamentarios de origen árabe que están en el Parlamento israelí, en el Knesset. Está visto en el apoyo continuo a el ocupamiento de muchos territorios en Cisjordania en la perspectiva de hacer imposible un Estado palestino, de tener tantos asentamientos conectados entre sí en Cisjordania que Cisjordania finalmente parezca un queso Roquefort con tantos huecos que un Estado palestino en ese lugar sea inviable. En este momento está sobre la mesa la idea de seguir insistiendo en los dos estados, un estado en Palestina ocupando la franja de Gaza y Cisjordania y el resto de territorio para el Estado de Israel. No obstante, hay también personas como no recuerdo su primer nombre, pero sí creo que es Mahmoud Barghouti, el principal promotor de la campaña de boicot y desinversión en Israel, quien sostiene que a estas alturas, con todo lo que ha hecho Israel en Cisjordania, la idea de dos estados es realmente muy difícil de realizar y que la mejor solución sería un estado pluriétnico, plurinacional, secular, en el cual tuvieran cabida palestinos, israelíes judíos, árabes, musulmanes, cristianos, etc. Yo eso lo veo todavía también muy difícil, entre otras cosas porque el equilibrio demográfico dentro del Estado de Israel está modificándose a favor del sector más extremista. En este momento los partidos ultraortodoxos y ultraderechistas son una pequeña minoría, una minoría que ha tenido como rehén al Likud durante mucho tiempo, al principal partido de derecha, pero el Likud finalmente ha absorbido ese discurso y lo que estamos viendo es el aumento, el crecimiento demográfico de esa fracción extremista. Y es una fracción que está imbuida de la convicción de que Israel es la tierra prometida para el pueblo judío y de que tienen el derecho de expulsar a todas las personas que hay. Entonces, creo que todavía vamos a tener que caminar un trecho muy largo para encontrar una solución política. Sí, y mientras que decimos esto, siguen muriendo personas. Siguen presentándose ataques de Hamas y sigue un ataque fuerte de Israel sobre Gaza y sigue la confrontación en Cisjordania. Y además todo esto parece tener una conexión a través de Irán con la guerra en Ucrania.
Y se lo quiero plantear de esa manera porque quiero hacerle la siguiente pregunta, dado un debate que hay en la prensa internacional, y es que para algunos son más defendibles las víctimas palestinas que las víctimas ucranianas, como si fueran dos asuntos completamente diferenciados con valor moral distinto. Incluso algunos dicen que los ucranianos es como si se lo merecieran. Esa es la tragedia de nuestro tiempo. Es la tragedia de instituciones académicas como la Universidad Nacional, donde yo he visto la afirmación de estándares dobles de manera continua. En la Universidad Nacional, y me desvío un poco de la pregunta que usted hace acerca de las víctimas palestinas, las víctimas judías, las víctimas ucranianas, para hablar del silencio que hay en la Universidad Nacional acerca de las víctimas de la guerrilla. Un profesor en la Universidad Nacional fue asesinado vilmente por las FARC. Miembros de las FARC entraron al campus de la universidad, fueron hasta la oficina de un profesor desarmado, lo miraron a la cara y abrieron fuego en su contra hasta matarlo. Ese profesor se llamaba Jesús Antonio Bejarano y su crimen fue haber participado como negociador de gobierno en los diálogos de paz en Caracas con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en el año 1991. Y hubo también un atentado que afortunadamente no tuvo éxito contra otro profesor de la universidad. Esta vez ocurrió fuera del campus, pero el profesor iba hacia el campus, el profesor Eduardo Pizarro. Frente a esos crímenes tenemos colegas que guardan silencio. Y cuando un profesor del Departamento de Ciencia Política, profesor Jairo Estrada, sale a darle un homenaje a Jesús Santrich, una persona que expresó un profundo desprecio por las víctimas de las FARC, lo que ocurre es que el espíritu de cuerpo de muchos de estos profesores del Departamento de Ciencia Política y también de profesores de la Facultad de Derecho, incluido un ex magistrado que goza de mucho prestigio por ser un editorialista del periódico El Espectador, Rodrigo Primni, con ese espíritu de cuerpo salieron a rodear a Jairo Estrada. Esos dobles estándares que observamos aquí en la Universidad Nacional se reproducen en muchos lugares del mundo. Y por eso es que tenemos una gran dificultad para encontrar una solución política a muchos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar una solución cuando uno no es capaz de pararse en las dos orillas y de ponerse en los zapatos de Israel y ponerse en los zapatos de Palestina, ponerse en los zapatos de Rusia y ponerse en los zapatos de Ucrania. Si uno no hace ese ejercicio y si uno considera que hay víctimas que tienen un valor mayor que otras, no hay camino a la paz y no hay camino a la justicia, no hay camino a un mundo más amable. Solo una pregunta para una respuesta muy corta. ¿Es usted pesimista en este panorama en el que estamos? No, yo creo que el ser humano tiene una extraordinaria capacidad para sobreponerse sobre sus dificultades. El ser humano tiene una extraordinaria capacidad de aprendizaje. Y yo apelo a esa capacidad de aprendizaje, a esa capacidad para abrir los ojos y darnos cuenta de que tenemos que mirar no solamente con el ojo derecho, sino también con el izquierdo. Y pararnos en las dos orillas para encontrar una solución. Profesor Gómez Alvarelo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, profesor Patiño, por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.